Hola, en este video vamos a hablar acerca de lo que es la segunda fase de Corazón de Madre, o algunos dirán que es una segunda temporada, pero en realidad no. Y les voy a explicar un poco a qué se refiere esto. Como todos sabemos, la telenovela Corazón de Madre se estrenó en noviembre del año 2019 en Brasil. Y desgraciadamente ya en el mes de marzo, si no me equivoco, del 2020, ya el COVID-19 se declaró como una pandemia y desgraciadamente estuvo muy fuerte en Brasil, entonces ordenaron lo que era una cuarentena nacional y la telenovela apenas iba por el capítulo número 100. Entonces se decidió parar, básicamente todas las producciones que estaba haciendo Globo fueron detenidas debido a esta situación. En una entrevista contaba Adriana Esteve de que ella tiene más de 30 años haciendo telenovela y tenía trabajo todo el tiempo, sin embargo llegó un momento en el que tuvieron que parar. Y entonces, ¿qué se hizo? La telenovela, como al aire ya estaba por el capítulo 100, o solo esos habían grabado, decidieron ahí hacer como un cierre de la primera fase. Es decir, que es el capítulo 95 que nosotros hemos visto, que es en el que Telma mata a Rita, la mamá de Camila, porque ella descubre su secreto, es decir, ella descubre que ella compró a Danilo o a Domenico. Entonces, ¿qué sucede después de esto? Ah, Vemos de que la telenovela en sí no se sabía cuánto tiempo iba a durar la pandemia o hasta cuándo se iba a levantar la cuarentena. Entonces la Globo no podía como esperar mucho tiempo porque no tenían una fecha. Entonces decidieron básicamente darle fin a la historia, pero con menos capítulos. Creo que la telenovela tenía prevista tener 155 capítulos. En cambio, solo se hicieron 24 capítulos más y con eso se le dio cierre. Entonces en Brasil la telenovela terminó en el mes de marzo, si no me equivoco, del año 2020. Terminó en el capítulo 195 que nosotros vimos, que es cuando Telma mata a Rita, la mamá de Camila. Y luego volvió 6 meses después en la novela. Luego la telenovela volvió en el año 2021, en marzo, con los últimos 24 capítulos finales que hicieron. Entonces, en esos 24 capítulos, la telenovela más que todo se enfocó en la historia de Telma, de Lourdes y de Danilo, obviamente. Entonces, muchas historias como que quedaron de un lado o no se les dio mucha atención. ¿Por qué? Porque no querían exponer tal vez mucho a las personas o lo que querían era que ya la telenovela cerrara y que todos al final tuviéramos como un final de la telenovela, que no quedara como en el aire. Entonces lo que se hizo fue que se incluyó lo que es la pandemia en la telenovela, ya que vemos que hasta cierto punto la telenovela es una telenovela que toma temas muy realistas, temas del medio ambiente, la maternidad, etcétera. Entonces lo que se hizo fue que se hicieron estos capítulos, pero como dijo la escritora Manuela Díaz, que todos los actores o todos los personajes se elevaron al máximo nivel, entonces ciertas historias ya van a terminar, ya van a cerrar y se enfocará más en lo que es Lourdes y Telma. La historia de Victoria básicamente queda a un lado y lo único que se va a hablar en los capítulos que resta es ella con su hijo. Es decir, si puede quedarse con su hijo Tiago, a quien adoptó. Ya que este es un pequeño spoiler, ya que su madre biológica regresa a buscarlo. Entonces después en esta otra fase vemos lo que es el tema de la pandemia en la novela, o eso es lo que veremos, y veremos a todos los personajes con mascarillas. Sin embargo, esto a algún punto pudo llevar algunas críticas, ya que había algunas escenas en las que los personajes no tenían mascarillas o se las bajaban. Sin embargo, es algo que desgraciadamente pasa en la vida real. Muchas personas no siguen los protocolos de seguridad, pero entonces, en sí, bueno, los próximos capítulos que van a dar a continuación son llenos de adrenalina, casi como diría Regina Casas, que van a pensar que cada capítulo es el capítulo final, porque va a estar muy emocionante, la verdad. Entonces, mediante este video les estoy dejando algunas fotos sobre cómo se grabó esta nueva temporada, o esta segunda fase, no es una temporada, esta segunda fase, la cual todos los actores tuvieron sus protocolos de seguridad, no había mucho contacto físico, lo cual fue muy interesante grabar una telenovela en estas condiciones. Entonces, como dije, la pandemia entró a la novela,
pero la novela no gira sobre la pandemia, lo cual es muy interesante. Entonces, sí, para los que tal vez no entendían mucho o van a ver los capítulos un poco diferente, no como estaban antes, lo vamos a ver tal vez muy acelerado los capítulos y cada capítulo va a estar súper interesante, el doble de interesante diría yo. Y sí, básicamente eso es lo que viene en los próximos capítulos de Corazón de Madre. Y sí, es muy interesante la verdad y pueden comentar aquí qué les parece o qué les gustaría que pasara. Y en estos días haré unos videos sobre tal vez cuál será el final de Telma, qué es lo que hará Telma, cómo descubrirá Lourdes, que Danilo es Doménico. Muchas historias muy interesantes, entonces sí, van a ver la telenovela un poco diferente ahora, sin embargo, es para darle un cierre. Y en la versión internacional que se ha vendido, no hay como ese lapso de tiempo. Lo que vimos en los avances es que van a pasar 6 meses y ya entra la pandemia en la telenovela. Sin embargo, en Brasil pasó un año y luego se volvió la telenovela. Entonces, tal vez si sienten la telenovela como muy fuerte o muy acelerado, muy diferente, es por eso. Entonces, gracias por ver este video. Nos pueden comentar qué les ha parecido esta telenovela, por dónde va aún.